El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. Hoy es el tema sobre la mesa. Gracias por acompañarnos. Como siempre, saludo al periodista Víctor Hugo Hernández, que nos acompaña en el análisis de este día. Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igual, Raúl, igual. Oye, es el día de la felicidad, ¿eh? O sea, debes estar muy contento. Deberíamos hablar de eso, mi querido Raúl, y no de migración, pero bueno. Fíjate que bueno, ya lo dejaremos para después porque hoy se da a conocer este estudio internacional que se hace sobre los países más felices, los habitantes de los países más felices, y bueno, en México hemos mejorado, ya sabes, en estos rankings siempre unos suben, otros bajan, pero... De acuerdo al presidente, somos una de las sociedades más felices que hay. Sí. Eso dice el presidente, pero como siempre tiene sus otros datos, ¿no? Otros datos. Bueno, oye, pero a ver, lo dejamos para después el tema de la felicidad, creo que vale la pena señalarlo, pero me parece que, a ver, tenemos tanto... Está tan revuelto las cosas, estamos a 74 días de la jornada electoral donde los mexicanos vamos a elegir al próximo presidente o presidenta de este país y desde luego pues tenemos visiones diferentes, perspectivas diferentes. Y desde luego también en esta interacción con el mundo tenemos cosas que nos están afectando, como es el tema de la migración. A ver, es todo un tema, el tema de la migración. México ha sido un país que por su ubicación geográfica hemos recibido cientos, millones, fíjate que de acuerdo con los datos de la patrulla fronteriza en los Estados Unidos, sí, hemos tenido un incremento del número de acciones que hace la patrulla fronteriza en la frontera entre México y Estados Unidos. Y hay datos que me parece relevante que tenemos que considerar desde luego. Mira, por ejemplo, ahí tienes el dato. Esto es año tras año, año fiscal. Hay que recordar que el año fiscal en Estados Unidos es de octubre a septiembre, pero es un año. Por ejemplo, en el 2017 hubo más o menos 520,000 acciones de la patrulla fronteriza entre detención de ilegales como también detención de personas delincuentes que había y que quisieron pasar a los Estados Unidos por territorio mexicano. Pero vámonos a los totales para no confundirnos. En 2017 hubo 526,000 acciones, en el 2018 aumentó a 600,000, en el 2019 aumentó a 1,148,000. 2020 tuvo una ligera baja, esto seguramente por la pandemia. 2021, 1,956,000. 2022, 2,766,000. Y en el 2023, 3,200,000 acciones. Y en lo que va del 2024, año fiscal de Estados Unidos, ahí tienes 1,230,000 y tantos mil. A ver, ¿qué significa esto? Significa que México sí está recibiendo oleadas de muchos centroamericanos, pero también de muchos mexicanos que han intentado llegar al sueño americano, aunque eso de sueño a veces es muy discutible. Pero de que estas oleadas, salvadoreños especialmente, hondureños y guatemaltecos como primer grupo numeroso de migrantes. Y en un segundo grupo, Víctor, están los venezolanos, nicaragüenses, cubanos, haitianos y ecuatorianos. Sí, así es que esto de alguna forma pone a nuestro país en una situación muy complicada. Y luego de que ayer, martes, sí, se había autorizado por parte del Poder Supremo de los Estados Unidos que el gobierno de Texas, de este gran estado de los Estados Unidos, porque colinda con Tamaulipas, con Nuevo León, claro, con Coahuila, con Chihuahua, de territorio mexicano, o sea, esa es la colindancia, sí, el gobierno de Texas podría detener por presunción y además mandar a México a los migrantes, ¿sí? Esto pasándose por alto la ley federal de los Estados Unidos, y esto, bueno, generó lógicamente una gran inquietud por que este gobernador republicano de Texas, Víctor, ha tenido acciones
fuertes, yo diría extremas, contra los migrantes, ¿sí? Y esto desde luego generó inquietud. Afortunadamente, horas después de que esto había empezado a aplicarse, sí, llegó otra orden de otro juez del gobierno federal de los Estados Unidos y dijo, momento, eso le corresponde al gobierno federal y no a los gobiernos estatales. Digamos, un panorama general y me amplié para escuchar tus comentarios. Sí, no, bien, muy bien. Raúl, mira, varias lecturas. Primero, estamos ante una de las leyes, la conocida como SB 4, más nefastas, más duras que yo recuerde, ¿no? Porque finalmente las penas y las sanciones son altísimas, le da atribuciones a las policías locales al hacerlo un delito estatal y también convierte, perdón por la expresión que suena vulgar, pero ahora sí, por la simple portada de jeta, como decimos aquí en México, la portada de cara, que con eso basta y sea suficiente para que te detengan y te pidan documentos y te puedan regresar a tu país. Si es que no tocas la cárcel, porque las medidas también son exageradamente altas, van de 6 meses si lo haces en un inicio por primera vez, y reincidencia que se puede castigar hasta con 20 años de cárcel. 20 años son de absurdos. prisión, ¿sí? Son absurdos, Raúl. Sí, a ver, entonces se criminaliza el paso a este país, ¿no? Eso es básicamente lo que busca este gobernador. Ahora, esto evidentemente, pues no sé si estás de acuerdo, pero hay que entenderlo en el proceso electoral que está viviendo los Estados Unidos, que ahorita cualquier medida que se haga en esos términos y en ese contexto, pues siempre cae bien a cierto electorado o a cierto votante que está esperando una mano dura. De ahí el éxito que ha tenido este presidente tan complicado, ¿no? Se me fue su nombre, fíjate, curiosamente ahorita. De Biden, Trump. Biden curiosamente ha hecho una política más humana, más sensata, más congruente con la realidad, pero fíjate cómo una posición de ese tipo es más castigada sí, que la que está proponiendo Trump. A ver, hay que recordar que este tipo de decisiones, Víctor, corresponden básicamente al poder legislativo. El presidente en Estados Unidos tiene menos poder que un presidente en México, por ejemplo. En Estados Unidos, sí, el presidente tiene poder ejecutivo, puede ordenar algún tipo de orden, pero finalmente las políticas las fija el Congreso, los republicanos o los demócratas. Y en eso está precisamente un gran debate, ¿no? ¿Por qué? Porque si está justificado. ¿Por qué estaría justificado? Hay que recordar que los estadounidenses han buscado siempre el pretexto necesario y oportuno para detener la migración, que de alguna forma, bueno, hay que controlarla. Digo, ningún país le gusta que pasen, claro, como vemos, estas columnas de migrantes a los países, ¿sí? Y esto de alguna forma, los Estados Unidos primero encontraron en la pandemia el pretexto perfecto a través del título 42, ¿sí? Con el pretexto de que había una pandemia y entonces había que detener los flujos migratorios, y México fue el quédate en casa, ¿sí? Eso fue lo que encontraron. Después de que terminó la pandemia, sí, los Estados Unidos alargaron este título 42 hasta mayo del 2023, hasta el año pasado, ¿sí? Y luego, bueno, pues se levanta ya el título 42, nuevamente se restablecen, digamos, los esquemas de solicitud de asilo político, de que si los que logran pasar de alguna forma tienen derecho a una audiencia para escuchar cuál es su situación y por qué llegaron a los Estados Unidos, y te encuentras de repente con acciones muy dramáticas como lo que hizo Texas, poniendo estas boyas en el río Bravo, estas boyas gigantes con navajas. Claro. Con navajas. Ahora, el riesgo de esto, mi querido Raúl, es que se haga un efecto dominó y que sea tentación para otros estados también fronterizos y empiecen a tomar ese tipo de medidas enérgicas que a todas luces no solo son ilegales y atentan contra los derechos humanos más elementales, sino que también en cierto sentido hay una cierta hipocresía, porque muchas de las actividades
que no quieren hacer los estadounidenses, terminan haciéndolas todos estos migrantes que se necesitan como mano de obra barata, Raúl. Ese es un aspecto fundamental que no quieren reconocer los americanos. Claro, pero hay un debate en el mismo Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos tiene derecho a proteger sí, como sea su territorio. O sea, tienen derecho a poner navajas sí, y boyas, tienen derecho a poner un muro gigantesco. No, a ver, sí tienen derecho a actuar con rectitud y ser enérgicos en cuanto a que sea legal, a que haya papeles de por medio, a que haya... Sí tienen ese derecho a hacerlo, pero no tienen derecho también porque ellos son corresponsables de este problema. Pareciera ser que ellos son una pura víctima y no, Estados Unidos tiene una gran responsabilidad en este problema de la migración y como tal debe de asumir esa posición, Raúl. Eso es lo que yo considero. A ver, ¿y México? México también tiene su responsabilidad, ni duda cabe, pero hay de responsabilidades a responsabilidades, Raúl. Nuestra responsabilidad fundamentalmente está en el hecho de que somos una vía de paso. Tenemos una responsabilidad con nuestros mexicanos, que tú mencionabas las cifras hace un momento y que para mí no son reflejo más que de los fracasos de las administraciones. Curiosamente fue durante el periodo de AMLO y también durante el periodo de Felipe Calderón, por señalarte las últimas fechas, donde más migrantes se han ido de este país. ¿Por qué se van? Porque no encuentran las oportunidades. Ahora, tenemos un presidente que eso, que lo ve, que es una debilidad, que es un fracaso, lo hace un éxito, porque presume las remesas sí, y dice, pues oye, gracias a esas remesas estamos también con la cotización del peso, ¿verdad? Pero la verdad que del fondo encierra esto un gran fracaso. Fíjate que, a ver, es que hay que observar todo desde diferentes perspectivas, ¿no? Sí, criticamos al gobierno de Texas porque pone boyas con navajas, porque pueden, por la pura jeta, por la pura cara, sí, poder detener a alguien y revisarle sus documentos y si no, echarlo para México, sí, porque eso es lo que esta ley SB 4 es lo que me propone. Sin embargo, bueno, México también ha hecho un papel, para mi gusto, muy triste con el tema de la migración. Hace un año, el 27 de marzo del año pasado, se registró el incendio en este centro de detención de migrantes allá en Ciudad Juárez. 40 muertos, 27 lesionados y no hay un solo responsable del Instituto Nacional de Migración. Simplemente este tipo de acciones que violentan los derechos de las personas, como encerrarlos sin extintores, sí, como se ha difundido y todo, se perdió la llave, nadie la encontró y lamentablemente pasó esta tragedia. Cuando hemos visto a la Guardia Nacional sí, intimidando y también maltratando a los migrantes que tratan de pasar. Sí, entonces, a ver, es una situación muy compleja, muy difícil y que sí necesita una solución integral. Pero México, luego de que Trump amenazó con aranceles en muchos productos, México decidió, el gobierno mexicano decidió, exacto, ¿sabes qué? Vamos a ser el tercer país seguro, vamos a detener aquí, pero a cambio de nada, o por lo menos no se sabe a cambio de qué. ¿Y qué es lo que ocurre como consecuencia? Que de acuerdo a las versiones de los propios migrantes, México se ha convertido en el tramo más doloroso y más peligroso que tienen, incluyendo la selva del Barem y estas selvas por las que tienen que pasar y que se juegan la vida los migrantes. Todos coinciden en que entre el crimen organizado, entre las policías mexicanas, entre los gobiernos locales y estatales, es un verdadero viacrucis para un migrante atravesar el territorio mexicano, porque son explotados, son humillados, son sobajados, son violados, y somos nosotros los que hacemos eso. Esto de la portada de jeta que hablábamos, Raúl, lo hacemos nosotros. Nosotros, los gringos, estamos molestos porque los gringos ahora lo quieren hacer en Texas, pero honestamente en México lo hacemos nosotros todos los días. Sí, somos un gobierno y también una sociedad que somos un poco hipócritas con esta parte, ¿no? Sí, tenemos una frontera sur que no está controlada absolutamente por nada, más que por algunos en los pasos de hoy que se están formalizando.
Sí, pero estas caravanas que se forman de migrantes, y los vemos a los migrantes en todo el país, sí, muchas veces pidiendo ayuda, pidiendo que comer, pidiendo algún tipo de apoyo, pero finalmente no hay una política que pueda resolver a cabalidad este tema. Y en este tema electoral, y en este momento electoral, tanto en Estados Unidos como en México, el tema migración va a ser, y ya lo hemos hablado, México va a ser una piñata con esto, ya lo vimos a Trump y seguramente Biden va a tener y también su postura al respecto. Y entonces viene ese debate en los Estados Unidos, pero la pregunta que yo hago es, en México, ¿qué estamos haciendo? Lamentablemente se hace muy poco en esto. Sí se exige a los Estados Unidos que asuman una responsabilidad para que estos países expulsores, muchos de ellos muy amigos de México, Venezuela, Cuba, sí, y que de alguna forma no han hecho lo suficiente para poder detener esta migración. Y bueno, también ha sido un fracaso los intentos de hacer programas como Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo Futuro, que el gobierno mexicano ha invertido algo de estos recursos en estos países del Triángulo de Centroamérica con la idea de detener un poco la migración. La realidad es que no solamente es la pobreza, es la inseguridad, son las pandillas, es la falta de calidad de vida y sobre todo yo diría lo más importante, el crimen organizado que sigue generando grandes incertidumbre en muchas familias en Centroamérica y como lo estamos viendo también lamentablemente en nuestro país. Es la fuente de ingresos número uno, Raúl, para el crimen organizado, los migrantes. Supera ya el de las drogas, supera ya lo del secuestro, supera otro tipo de delitos, el negocio de los migrantes. Y lo tienen capturados 2, 3 carteles que son los que se encargan de hacer todo este proceso. Y ahí también vuelves a preguntar, ¿qué ha hecho México al respecto? Sí. Es cierto, somos corresponsables, no toda la responsabilidad es nuestra, pero caray, lo que hemos hecho no lo hemos hecho tan bien. No se ha hecho bien, lamentablemente ahí están los ejemplos de lo que ha venido sucediendo, ¿no? Con estos casos que ya las extorsiones, los abusos, los homicidios, hay que recordar que lamentablemente también se han presentado denuncias, y que expertos han señalado estas denuncias. Y bueno, también un instituto de migración que no ha sido efectivo, ¿sí? Y que no ha mostrado realmente la capacidad para poder detener, para poder controlar las solicitudes de asilo a México. Lucio.